Nos vamos al contacto con los amigos de Carta Abierta y está en este caso Carlos Almenada. Carlos, buen día, ¿cómo va? Rodrigo, buen día a los compañeros en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Para comentar, Rodrigo, algunas reflexiones que respecto de cómo se va configurando el escenario político luego del resultado electoral del domingo 23. En este sentido, reflexionar un poco sobre cómo venía funcionando el sistema político nacional, fundamentalmente cómo la oposición había elegido una manera de funcionar que no es natural y que viene bien desnaturalizar, y que probablemente en los próximos tiempos veamos cómo se desnaturaliza, ¿no? Porque cómo venía funcionando el sistema político nacional. Venía funcionando con una oposición muy radicalizada, muy sentada en deslegitimar, en cuestionar la legitimidad del gobierno nacional y hacer todo lo posible para horadarlo, y las pruebas de este funcionamiento son muy claras, ¿no es cierto? La constitución del Grupo A, el caso del vicepresidente que tenemos, que es la verdad que es, aunque ya lo hemos hablado varias veces, pero es un caso inédito mundialmente. El hecho de no tener presupuesto nacional, pensemos que 2011, no estamos hablando de hace 15 años, estamos hablando de que este año, 2011, un año además con crisis económica en el mundo, este año Argentina no tuvo presupuesto, tuvo que extender la aplicación del presupuesto del año anterior. ¿Y eso a qué se debió? Y eso se debió a un funcionamiento del sistema político que, es seguramente lo que se va a reconfigurar de acá en adelante. ¿Y cómo funcionó? Y tratando de impedir cualquier iniciativa del gobierno, haciendo una oposición tendiente a horadar lo más posible al gobierno nacional. Decíamos, 2011 fue el primer año desde 1983, recuperación democrática, que un gobierno nacional no tiene presupuesto. Entonces, estos hechos me parece que son los que se van a ir reconfigurando de ahora en adelante, porque, los dirigentes políticos también tienen sus propios intereses, y así como sus intereses los llevaron durante todo este tiempo a pensar que tenían que apostar por la cobertura del principal contrincante de la Organización del Pueblo Argentino, que es el Grupo Clarín, y que toda esa oposición política debía proteger a Clarín y que debía hacer oposición según los dictados de Clarín, porque este funcionamiento del llamado Grupo A, esta frase de Bullrich que luego se difundió, este Grupo A es un modelo de oposición que prohijó Clarín. Fue Clarín el que armó esa idea de que tenía que haber una oposición y que la única manera de pensar la oposición era pensar una oposición destituyente. Y no es la única manera de pensar una oposición. De muchos modos se pueden hacer política. Los partidos opositores tienen muchas alternativas de plantear, digamos, su construcción política por fuera del marco de ese dictado. Fíjense cosas curiosas, ¿no es cierto? Nunca la izquierda trotskista tuvo más pantalla que cuando criticó al kirchnerismo en los medios de Clarín. ¿Qué clase de sintonía, qué clase de identidad de mensaje mediático hay entre la izquierda trotskista y el Grupo Clarín? Ninguna. Lo único que se unen, en tanto le sea útil ese discurso de la izquierda trotskista de deslegitimar el gobierno, se unen en el interés del mismo Grupo Clarín. Veamos un caso también puntual para ver una cuestión que también está en juego y sobre la que hemos conversado, Rodrigo, en algunas ocasiones. Pino Solanas, 2009, 25%, segunda fuerza en Capital Federal. 2011, no llegó al 1% como candidato a presidente. ¿A qué se debe eso? A mí no me caben muchas dudas de que se debe a que buena parte de ese 25% que sacó en 2009 se los consiguió Clarín. Entonces, sí es cierto que los grupos mediáticos
inciden en las preferencias electorales. A mí me parece que eso no es subestimar a la gente, porque por supuesto que hay una multitud de situaciones y demás. ¿Y por qué en el 2009 le convenía eso a Clarín? Y porque lo hacían crecer por izquierda Pino Solanas para horadar a Heller, que era el candidato oficialista. Pero cuando le sacaron los infladores a Heller, cuando le sacaron los infladores a Solanas, se vino abajo, porque ya no le sirvió más. Entonces, ¿cómo operan políticamente estos grupos? Bueno, es claro, es necesario tenerlos presentes. Ahora se nos va a presentar otro escenario donde es importante tener presente que se puede hacer oposición de otros modos, que es necesario hacer oposición de otros modos, pero lo que tenemos que ir construyendo es la memoria histórica de todo este tiempo, porque hace bien a la democracia argentina que todo esto no se vuelva a repetir, y para eso la memoria histórica es central. Acá seguramente digamos, no hay autocríticas explícitas, nadie le pide a nadie que se golpee el pecho y diga que estuvo equivocado, pero seguramente muchos radicales tienen que preguntarse cómo la UCR se convirtió en un partido que prohijó a las corporaciones y a Clarín, cómo dio cobertura a un vicepresidente que se inmiscuyó en un intento desestabilizador. Todas esas cosas hay que preguntárselas y tenemos que hacer una evaluación de eso. Los sectores de izquierda, ¿por qué se aliaron con la sociedad rural? ¿Qué explicación política tiene eso? Todas esas cuestiones hay que tener memoria histórica de todo eso, y hay que hacer una revisión crítica de cómo actuó la oposición en todo este tiempo, y eso tiene que formar parte de un patrimonio que enriquezca nuestra democracia de acá en adelante. A mí me parece que la legitimidad electoral del 23 de octubre da posibilidad de todo esto, que debe verse como una posibilidad precisamente de enriquecimiento de la democracia y no de sufrimiento para ninguno, porque me parece que es así como lo plantea la presidenta, que ha dado muchas pruebas incluso de magnanimidad en la victoria, que eso no es frecuente. Vos sabés que, Carlos, recién mencionabas el caso de Pino Solanas, y cuando él estrenó su penúltima película, Oro Impuro, la primera parte, fue tapa de Clarín, y no lo había sido en otras ocasiones. No cabe duda. Y bueno, ahí uno empieza a entender muchas cosas de cómo es el accionar de los medios, ¿no? Como cuando, lo hemos dicho varias veces, como cuando quieren hacer visible algo lo hacen, y cuando quieren invisibilizarlo también lo hacen. O sea, cuando no se habla, no se habla, y no se habla, y no está, y no forma parte de la agenda, no lo instalan ellos ya desde la tapa de primera hora de la mañana. Hace un tiempo atrás hablaba con un colega productor de Radio Mitre, y para ellos Clarín era la Biblia, digamos, ¿no? O sea, en su momento era la forma de instalar un tema en las 24 provincias, o sea, en todo el país, un tema nacional, y se instalaba con la versión que ellos querían instalarlo, o sea, con la lectura de la realidad y el manejo de la subjetividad que el medio quería darle a ese tema. Por eso la diversidad y la pluralidad de voz y de enfoques lo que hace es enriquecernos y también darnos cuenta de esas operaciones mediáticas que son últimamente cada vez más frecuentes, con las últimas medidas tomadas por el Banco Central y la FIP con respecto a la compra de dólares. Ni hablar, ahí queda más claramente de qué estamos hablando cuando discutimos estas cosas, ¿no? Bueno, no cabe duda que es así, es cierto, y bueno, lo acabas de decir, y efectivamente es así, más en un terreno como lo económico, donde funciona lo que en economía se conoce muy bien como las profecías autocumplidas, ¿no? Si vos decís, hay un banco que está en problemas, y que lo tirás al banco. Si vos decís, hay corrida cambiaria, ¿qué estás haciendo? Está diciendo a la gente, vaya y compre dólares. O sea, que siguen con la maniobra destituyente. Lo que yo creo es que dos cosas. Por un lado, hay una discusión entre los mismos compañeros de mirada respecto de que el hecho de que Cristina haya tenido este resonante triunfo electoral vendría a querer decir que los medios no inciden tanto. Yo estoy en contra de esa interpretación. Yo creo que los medios siguen incidiendo, y por eso el ejemplo que daba de Pino Solanas apuntaba en esa dirección. Creo que hemos logrado, digamos, una trabajosa lucha
o hemos logrado un trabajoso éxito en términos de la interpretación de la realidad política, porque hemos dado una batalla también en el terreno mediático y en el terreno cultural. Pero creo que siguen incidiendo, como vos lo decías, es decir, el mismo hecho de definir qué temas se trabajan. Bueno, en fin, hay mucho más para conversar. Yo sé que siempre estamos acotados de tiempo, pero hay buena parte de la prensa que sigue trabajando en términos de criticar personalmente a Cristina, y me parece que siguen trabajando con una idea de construcción del odio, y me parece que se equivocan, porque está claro que el pueblo argentino siente otra cosa por Cristina. Sí, igual, Carlos, también me parece que digamos, lo que ocurre es que el mensaje mediático es uno, y también la gente tiene su experiencia diaria, cotidiana, ¿no? Política, económica, de charlas, de discusión, y que también existe un filtro, y que la presencia de medios y opiniones distintas a las hegemónicas por parte de los grupos multimedios también va metiéndose en esas charlas. Te lo cuento casi a nivel personal, en un asado con amigos, cuando se producen esas discusiones. Me parece que eso también está presente, ¿no? No es tan lineal la teoría de la aguja hipodérmica, esa de que nos inyectan una cosa y uno cree. Es mucho más complejo, tal cual lo has expresado. Así es, pero tampoco es esa visión que se impuso durante el posmodernismo, donde hay un receptor activo, donde nada influye sobre cómo el receptor es tan activo. Durante esa con esa mirada de que como el receptor es activo, no importa concentrar los medios, claro. y la verdad que tampoco es así, digamos. Es un complejo proceso, pero lo cierto es que mi impresión es que en Argentina la construcción de las interpretaciones políticas colectivas está muy cruzada por lo que se discute en los medios. Mi impresión es que tiene una alta influencia eso, y creo que en buena parte de las sociedades, en muchas sociedades. Sí. Pero en Argentina creo que todo lo que hemos hecho nosotros y lo que han hecho ustedes desde los medios tiene mucho valor. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Gran abrazo. Hasta